Antes de finalizar lo que son los síndromes mieloproliferativos, entonces hay un casito clínico más que quiero compartir con ustedes. Se trata de un hombre de 50 años que consultó en neurología por presentar una crisis caracterizada por visión borrosa asociada a palidez y sudoración fría, con una duración de 3 a 5 minutos, ocasionalmente con compromiso de conciencia, sensación de vértigo y astenia. Su examen neurológico fue normal, planteándose como primera hipótesis de diagnóstico un síncope y menos probablemente una epilepsia. Evaluado por el cardiólogo se descartó un síncope. Fue controlado nuevamente por el neurólogo, quien solicita los siguientes exámenes: electroencefalograma, hormonas tiroideas, perfil lipídico, todo normal. Y en el laboratorio, en el hemograma, se vio que había un hematocrito de 38, unos 12.000 leucocitos y más de 1.000.000 de plaquetas. La presión arterial 140/90 y 90/70 acostado. El resto del examen físico fue normal. Se hospitalizó con los diagnósticos de disautonomía y trombocitosis en estudio. Se repitió el hemograma en el cual se destacó una trombocitosis de 2.120.000. Se le realizó una biopsia de médula ósea que fue concordante con una trombocitemia esencial. Ahora yo les pregunto, ¿qué fue lo que habrá ocurrido con este paciente si sabemos que ha desarrollado una trombocitemia esencial? Pero esa trombocitemia esencial, ¿qué fue lo ¿a qué fue lo que lo llevó? Todos estos síntomas, ¿a qué podrían haber correspondido que pasó con el paciente? A ver, escucho opiniones, sugerencias, no tengan miedo de poder hablar, chicos. ¿Qué fue lo que pasó con este paciente? Obviamente tiene una trombocitemia esencial, vuelvo a decir, pero todos esos síntomas que presentó, ¿a qué se debió? ¿A qué lo llevó la trombocitemia esencial para que pueda tener esos síntomas? Por la formación de trombos, doctor, en los vasos sanguíneos. Más o menos, a ver, otra opción, algo más claro. A ver. ¿Qué fue lo que ocurrió? Hay una hemoconcentración y el éxtasis sanguíneo disminuye la... Vamos. Aquí le está diciendo una alternativa. La alternativa es disautonomía. Aquí hizo una hipotensión ortostática. ¿Ya? Hizo una hipotensión ortostática. Se levantó de golpe, ¿no es cierto? Y hubieron cambios en la presión arterial, ¿no? Que se reflejaron en acostado y de pie. ¿Listo? Pero, ¿qué más pudo haber justificado? Vuelvo a mencionárselo a ver si les da más luces. Visión borrosa, palidez, sudoración fría, duración de 3 a 5 minutos, con compromiso de conciencia, sensación de vértigo y astenia. ¿A qué podría haber correspondido? Un diagnóstico diferencial que no debe pasar desapercibido en estos casos y que suelen venir a la emergencia de esa manera. Y no necesariamente por una trombocitemia esencial. ¿En qué pensarían? ¿Qué piensan? Una crisis hipertensiva.
No, está en 140-90, ¿no? Y acostado 90-70. Perfil bioquímico y lipídico normales. ¿Qué más piensan? Vamos, vamos, vamos. 3, 2, 1, 0. Por 5 puntos que me dice ahorita el diagnóstico exacto diferencial, se los pongo. 5 puntos sobre práctica. 10 segundos tiene. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Nadie? Doctor, ¿puede ser un hipotiroidismo por la visión borrosa y la palidez y la sudoración fría? No, hormonas tiroideas normales. Ahí. El Doctor, diagnóstico... quizá ¿Perdón? un shock hipovolémico podría ser, doctor. No, tampoco. El diagnóstico diferencial en este caso se llama accidente isquémico transitorio. Accidente cerebrovascular isquémico transitorio. Por eso le dije, uno de sus compañeros dijo trombosis, pero en realidad no pudo esclarecer bien la situación. Las trombocitemias esencial te llevan también a síndromes de hiperviscosidad. La hiperviscosidad relacionada al trastorno de la agregación plaquetaria suelen ocasionar también disminución en la oxigenación distal por un aumento en la viscosidad sanguínea. Y de esa forma, al disminuir la oxigenación cerebral, pueden ocasionarse momentos de hipoxia cerebral que se manifiestan de esta manera y que posteriormente se revasculariza el vaso sanguíneo y vuelve otra vez a llegar de forma normal al oxígeno y vuelve a recuperar los síntomas. Los accidentes isquémicos transitorios habitualmente son como un preaviso de que algo está por venir. ¿Ya? Entonces, y eso sí se los tienen que estudiar. Es por eso que en estos pacientes una de las medidas que los ayuda, aparte de las plaquetoféresis que se realizan, es el uso de la aspirina. Y en este paciente le vendría muy bien el uso de la aspirina. Esa era la respuesta, chicos. Bien. Entonces, ahora vamos a hablar de las linfoproliferativas. Bien. Cuando hablamos de las leucemias linfoproliferativas, entonces nos estamos refiriendo igual a aquellas hiperproliferaciones igual por mutaciones genéticas en las cuales suele haber de igual forma un aumento en la cantidad de la línea celular linfoide exclusivamente. Pero la característica igual primordial en esto es de que si bien tengo un aumento en la cantidad total de leucocitos, estos están más relacionados al aumento de la cantidad de los linfocitos, una leucocitosis con linfocitosis. Y que si bien estos acúmulos de linfocitos que pueden ser B o T son de apariencia morfológica normal, ¿listo? Funcionalmente son anormal. Entonces, si funcionalmente son anormal, ¿cuál creen que es la causa por la que mueren estos pacientes? A ver, un razonamiento ahí, violento. Si estamos hablando que los síndromes linfoproliferativos, aumento de la cantidad total de leucocitos, predominio linfocitario, que pueden ser T o B, y morfológicamente son adecuados, son maduros, pero funcionalmente son anormales, ¿cuál creen que será la causa por la que mueren estos pacientes? Reacciones alérgicas o infecciones. Infecciones.
Entonces, si no funcionan mis linfocitos B y T, cuando ingrese un patógeno al organismo no va a haber quien me defienda de una forma adecuada. Entonces, estos pacientes se mueren habitualmente de infecciones. Característicamente al diagnóstico se encuentran leucemizados, significa que hay una invasión en sangre periférica o infiltrado en médula ósea, aunque se afecten otros tejidos linfáticos como el vaso. Entonces se clasifican de esta forma los síndromes linfoproliferativos, de estirpe B y de estirpe T. Habitualmente ambos son infrecuentes, pero dentro de los infrecuentes los que más se suelen ver son los de la estirpe B. Y entonces acá están las leucemias linfocítica crónica y la prolinfocítica B. En ese orden de frecuencia viene, dentro de lo infrecuente. La linfocítica crónica, prolinfocítica y por último las tricoleucemia o leucemia de células peludas. Y dentro de las menos infrecuentes, las más raras, están las prolinfocíticas T o los linfomas, leucemias tipo linfoma T del adulto, leucemias de linfocitos granulares. Estas tres habitualmente son rarísimas, no se suele observar. Y por último están las micosis fungoide y síndrome del César, ya, que eso sí lo vamos a ver, vamos a hacer ahí algunas aclaraciones. Las leucemias linfocíticas crónicas ocupan el 30% de las leucemias y habitualmente suelen ser las leucemias de los ancianos, los abuelitos, los mayores de 65 años. Es la única leucemia que no tiene cura y habitualmente cuando hablamos de linfocíticas, las leucemias linfocíticas crónicas, estamos hablando de acúmulos de linfocitos inmunocompetentes de pequeño tamaño, maduros y de fenotipo B. Porque se van a dar cuenta que la prolinfocítica crónica, que es la otra, son de linfocitos de tamaño grande. La linfocítica crónica habitualmente son de tamaño pequeño e incompetente. Se caracteriza por la acumulación de linfocitos inmunocompetentes de pequeño tamaño, aspecto maduro y fenotipo B en la corriente sanguínea y que infiltran los tejidos. Habitualmente es el típico abuelo con una gran linfocitosis. Si tengo yo una persona de estas características, mi primera sospecha va a ser una leucemia linfocítica crónica. Y habitualmente el inmunofenotipo que está presente en las leucemias linfocíticas crónica de estirpe B es el CD5, por lo tanto está dentro del diagnóstico inmunofenotípico o la detección del CD5. Entonces, habitualmente esto es lo que ocurre cuando yo tengo un clon linfocítico maduro, como funcionan de forma inadecuada, entonces no tengo la producción de plasmocitos, no hay formación de anticuerpos, no hay formación de inmunoglobulina. Y al no haber esa formación hay más susceptibilidad a la producción de infecciones y por lo tanto ante un simple resfrío inclusive estas personas podrían complicarse y correr riesgo a su vida. Entonces, como yo no tengo anticuerpos, entonces estos pacientes habitualmente desarrollan lo que se llama la hipogamaglobulinemia, pocas globulinas para formarse, ¿no? Entonces, eso es el rasgo característico habitualmente, gran linfocitosis con hepatoesplenomegalia, que además se acompaña con anemia y plaquetopenia e infecciones bacterianas a repetición. ¿En quién voy a sospechar yo esto? En aquellos ancianitos que tienen linfocitosis mayor a 10.000, con más del 30% de linfocitos en la médula ósea, y en los casos dudosos con un CD5 positivo. Cuando reúno yo esas tres características, entonces estoy frente a un paciente con leucemia linfocítica crónica. En este caso, como verán, habitualmente no se desarrolla una mielosis como se desarrolla en las leucemias mieloides, que es más marcado, ¿no es cierto?, la panmielosis. En la linfoproliferativa, habitualmente la linfocítica crónica, hay un aumento en el conteo, pero solo de esa línea celular. Hay una mielosis nomás de esa línea celular, pero las otras suelen estar disminuidas o pueden ser sinónimo también de que hay un empeoramiento de la enfermedad cuando aparece hepatoesplenomegalia o cuando aparece anemia
y plaquetopenia. Y es entonces ahí que tenemos una clasificación de Roy, que lo vamos a ver a continuación. Más de la mitad de los pacientes son diagnosticados de forma casual en fases iniciales asintomáticas. Suelen haber adenopatías, porque adenopatías, no se olviden, los linfocitos T, los linfocitos B circulan por todo el sistema linfático. Por eso que de esa manera suelen observarse adenopatías de tipo neoplásico y esplenomegalia. Bueno, entonces, hay linfocitosis en sangre periférica, no suelen haber blastos, los linfocitos son de aspecto maduro, cuando hay anemia y trombocitemia, y estas suelen ser intensas, estas suelen aparecer en las fases avanzadas de la enfermedad. No ocurre lo mismo en las leucemias mieloproliferativas. Al inicio está todo aumentado, como hemos visto. En estas habitualmente cuando ya no está normal y está descendido, estas dos líneas celulares son datos de mal pronóstico. ¿Ya? Entonces, un paciente que tiene anemia y trombocitopenia en el curso de una leucemia linfocítica crónica es un estadio avanzado o hay un fenómeno autoinmune de por medio. ¿Qué fenómeno autoinmune de por medio? O hacen anemia hemolítica o púrpura trombocitopénica autoinmune que justifique su anemia y su trombocitopenia. Por eso que las complicaciones habituales son estas tres: infecciones, anemia hemolítica o trombocitopenia autoinmune. Tengo que descartar de que la causa de su anemia o plaquetopenia no se deba a fenómenos autoinmunes, sino más bien que es sinónimo de una complicación o que ya está muy avanzado el proceso, y eso lo tengo que aclarar bien. Habitualmente la sobrevida suele ser entre 4 a 5 años, dependiendo del estadiamiento, y este es el famoso estadiamiento de Roy-Ray, que le llaman también. Y los clasifican desde el estadio 0, estadio 1, 2, 3 y 4. Cuando yo encuentro solamente una linfocitosis o una esplenomegalia, se dice que la sobrevida es de 10 años y que me encuentro entre un estadio 0 o 1. Cuando encuentro hepatoesplenomegalia, estoy en un estadio 2 y la sobrevida suele ser de 6 años. Pero cuando encuentro anemia o plaquetopenia, significa que estoy en un estadio 3 o 4, es por eso que es sinónimo de estadios avanzados. Y mientras más avanzado esté el tema de la quimioterapia, también suele ser casi nada efectivo. Cuando ya encuentro anemia y plaquetopenia, miren cuánto es la sobrevida, habitualmente 2 años. No hay cura habitualmente porque estos pacientes suelen curarse, suelen tener hipoglamourunemia, más tendencia a las infecciones, y no se ha desarrollado un medicamento efectivo para este tipo de células afectadas. Se han intentado varias opciones, entre ellas han intentado utilizar el cloramucil o la fludarabina, ¿ya?, en estadios avanzados que son el 3 y el 4, cuando hay anemia y plaquetopenia, e incluso en la actualidad hacen combinaciones con medicamentos biológicos, como el anticuerpo anti-CD20, el rituximab, combina fludarabina con ciclofosfamidas más rituximab, y se ha visto que aún así, utilizando esa combinación, solo hay una remisión de la enfermedad del 10%. 90% fallecen sí o sí. Aún así utilizando, considerando que el rituximab es bastante, pero bastante caro y no todos tienen acceso a ese medicamento. Bueno, entonces, si en el examen le llegara a preguntar cuál es la única leucemia que no tiene cura a pesar de utilizar múltiples esquemas terapéuticos, pues la única que es la leucemia linfocítica crónica. Luego está la prolinfocítica B, que les comenté que variaba, ¿no? Varía en que en estos son linfocitos que son grandes, en la linfocítica crónica son linfocitos pequeños, más del 55% de prolinfocitos, igual hay grandes leucocitosis. En realidad esa vendría a ser la única diferencia. También suelen haber adenopatías, también suele haber esplenomegalia. El pronóstico igual es malo, es la misma línea celular, una media de supervivencia de 2 a 3 años. Intentaron el mismo esquema que se utilizan en los linfomas, shock, ciclofosfamida, doxorubicina, vincristina y prednisona. Aún así,
la mortalidad suele ser mayor al 90%. En tercer lugar, dentro de las leucemias de la estirpe B, se encuentran las tricoleucemias o leucemias de células peludas, ya que como ustedes se fijan acá, fuera de su citoplasma emiten unas prolongaciones que parecieran que fueran pelitos, y es por eso que de esa manera le pusieron este nombre. Corresponden al menos del 1% de las leucemias, ¿ya? Y dentro de las estirpe B es la que tiene más chance de cura, 90-95%. Entonces, estas células emiten algunas sustancias que hacen que los fibroblastos se produzcan en demasiada cantidad en la médula ósea y se fibrose de igual forma, haciendo que esta médula ósea sea seca. Hay de igual forma esplenomegalia gigante, y la característica principal en este tipo de leucemia es de que hay una monocitopenia. ¿Ya? Entonces, o hay ausencia de monocitos o hay monocitos que suelen ser menor a 100. Cuando yo encuentro leucocitosis con esplenomegalia, ausencia de monocitos, ya entonces es una opción la tricoleucemia. Bueno, entonces ese detalle a tomarlo en cuenta. Suele presentarse alrededor de los 50 años, más frecuente en hombres, también suele haber esplenomegalia, está dentro de las causas de las esprenomegalias gigantes, y pueden hacer compresiones digestivas, compresiones gástricas por la esplenomegalia gigante, pueden asociarse a infartos mesentéricos, y las características principales para el diagnóstico: por la fibrosis que se ocasiona, hay una pancitopenia con mielofibrosis, hay una médula ósea seca, en este caso, con grandes esplenomegalias, linfocitosis y monocitosis. Estos pacientes suelen tener asociación con cierto tipo de infecciones, como la tuberculosis o gérmenes atípicos o fúngicos. Entonces, ¿qué es lo que es más característico? Aparte de la disminución en el conteo de los monocitos, son los tricoleucitos que se suelen observar, que son células más grandes con los leucocitos. Algunos lo llaman como huevo estrellado, tiene la apariencia al microscopio, etc. Las complicaciones más frecuentes entonces son las infecciones, se acompaña también con mielofibrosis idiopática, y el tratamiento es sencillo. En este caso se da la clorodeoxiadenosina durante 5 días endovenoso y alcanza una cura del 90%. El tema es saber hacerlo, el diagnóstico. Y dentro de los de estirpe T son las más raras que existen, no le vamos a tomar mucha importancia a esto, excepto por la micosis fungoides y síndrome del Sézary, que habitualmente la gente lo confunde, la micosis fungoide, como si fuera una lesión fúngica. En realidad sí, el término está mal descrito en la literatura, pero le pusieron el término de micosis fungoide por el compromiso cutáneo que suelen tener en este tipo de leucemia y las lesiones muy similares a las producidas por hongos a nivel cutáneo. La micosis fungoide es un linfoma cutáneo de células T con fenotipo CD4 positivo y que se caracteriza por prurito y lesiones cutáneas, que aquí tiene su fase cutánea bajo la forma de dermatitis con placas cutáneas, y tumoral con hepatoesplenomegalia y adenopatía. Entonces, hasta aquí estamos hablando simplemente de una micosis fungoide, una leucemia tipo linfoma, ¿ya? De células T, vuelvo a decir, ¿ya? Con compromiso netamente cutáneo. ¿Listo? Ahí acabó el teoría. Sin embargo, cuando comienzan a haber elevaciones de los leucocitos y entran en una fase leucémica, ¿bien? Que esto ocurre en el 10%, recién ahí se habla del síndrome del Sézary. Antes de eso no, simplemente es una micosis fungoide. Y este síndrome del Sézary son células típicas con un núcleo cerebriforme que se ven en sangre periférica durante la fase leucémica, y en la biopsia se observan los famosos microabscesos de Pautry. No tiene nada que ver con los hongos, se relaciona más bien con infecciones virales como el HTLV5,
El tratamiento está en relación a quimioterapia local o radioterapia. El HTLV-1 se transmite, ustedes saben, por sangre y leche materna, por lo que debe evitarse las transfusiones y la lactancia materna en sujetos seropositivos en zonas endémicas. Bien, entonces esto, a recordarlo, no es complicado. Micosis fungoide es un tipo de linfoma cutáneo y que cuando estos producen una hiperestimulación en la médula ósea y comienzan a haber leucocitos, hiperleucocitosis, en realidad asociado a esa lesión cutánea, yo digo directamente que, ya, estas lesiones cutáneas probablemente sean una micosis fungoide. ¿Cuál es la forma de hacer el diagnóstico? A través de una biopsia de esas lesiones cutáneas y el tratamiento directamente relacionado a quimioterapia. Aquí les pongo unos casos clínicos. Un hombre blanco de 60 años sometido a un examen ocasional donde encuentran 70.000 leucocitos con 90% de linfocitos. ¿Cuál es el diagnóstico en este caso, chicos? 70.000 leucocitos con 90% de linfocitos en una persona de la tercera edad. ¿Cuál es el diagnóstico? Leucemia linfocítica. Bueno, está bien. Aunque se suponía, pero es bueno siempre hablarlo, manifestarlo. Hombre de 59 años se queja de fatiga. Al examen físico tiene anemia y esplenomegalia. Y el hemograma tiene hematocrito 28 con morfología linfocitaria normal, 2.600 glóbulos blancos y en la fórmula leucocitaria predominio linfocitario. No hay monocitos. Entonces, ¿qué les parece? Entonces, aquí te está hablando de un paciente que tiene anemia y que tiene leucopenia. Entonces, aquí ya tiene un paciente con bicitopenia y que además no hay monocitos. ¿En qué piensa? Tricoleucemia. Tricoleucemia. Excelente, muy bien. Paciente masculino 70 años que consulta por adinamia, astenia, hepatoesplenomegalia y adenopatías cervicales de características duras, no dolorosas y fijas, con un tiempo de evolución de 4 meses. ¿Qué características tienen esas adenopatías? Neoplásica. Muy bien, Neoplásica. neoplásica. Y en el hemograma, hemoglobina de 11, plaquetas 135.000, glóbulos blancos 32.000, linfocitos 85. Los linfocitos son pequeños y de características maduras. ¿Qué opinan? ¿En qué piensan? Una leucemia linfocítica crónica. Excelente, leucemia linfocítica crónica. Y si le diría, de acuerdo al estadiamiento de Wright, ¿qué estadio sería? Estadio 4, doctor. ¿Perdón? Estadio... ¿Qué estadio? Estadio 4. Estadio 4, doctor. 3 y 4, ¿cierto? 3 por la anemia y 4 por la plaquetopenia. ¿Cuánto es la sobrevida en este paciente de 70 años? 2 años. Años. Se lo han captado perfecto. Paciente varón de 50 años se queja de fatiga y al examen físico tiene anemia y esplenomegalia sin otras alteraciones. Y en el hemograma muestra un hematocrito de 30 con morfología linfocitaria normal, blanco 2.300, linfocitos 70%, plaquetas 70.000. Basado en los hallazgos del hemograma se solicitó un aspirado de médula ósea y en el aspirado mostraba infiltración medular del 60% con tricoleucocitos. ¿Cuál es el diagnóstico? Tricoleucemia. Una tricoleucemia, ¿no es cierto? Aparte de los tricoleucitos, ¿qué más los hizo pensar en una tricoleucemia? Monocitopenia. Muy bien. ¿Qué más? La anemia. Pancitopenia, ¿cierto? ¿Por qué hay pancitopenia? ¿Qué están elevadas las 3 series? Están disminuidas las 3 series. ¿Por qué hay pancitopenia?
Mm, Porque hay una alteración en la médula ósea. ¿Pero por qué? ¿Qué hay en la médula ósea para que haya Por la pancitopenia? infiltración de los tricoleucitos en la médula. ¿Y eso qué ocasiona? Médula ósea en seco. Médula ósea en seco, doctor. Ocasionó una mielofibrosis, ¿cierto? Sí. Ocasionó una mielofibrosis. Y esa mielofibrosis hizo entrar en una insuficiencia medular. Y es por eso que comenzaron a disminuir las líneas celulares. ¿Ok? Muy bien, jóvenes. ¿Alguna pregunta que tengan, chicos? Les dije que era corto este tema. Algunas cosas nomás puntuales que hay que conocer de acá. ¿Preguntas o alguna duda que tengan o algo que quieran comentar de la clase? ¿Cómo van sus clases?